¿Qué tal, amigos de Cadena Sur? Este es su programa Efecto Mariposa. Soy Rafael Anaya, que nos acompañan esta noche de jueves en Cadena Sur, con un tema interesantísimo sobre lo que pues, se festeja o se celebra en estos días, este 8 de agosto, con la celebración del natalicio de el general Emiliano Zapata. Y el tema, pues como lo tituló nuestro invitado, es Emiliano Zapata y la apropiación de su imagen de la ignorancia al oportunismo. Y para esto invitamos a Jesús Zabaleta Castro, amigo de hace un buen rato ya. Nos conocimos en esta cosa de la polaca y aquí seguimos platicando y me da mucho gusto. Él es presidente de la Sociedad para el Patrimonio Cultural. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Rafael, un gusto saludarte. Oye, pues más gusto para mí porque es primera vez que estás con nosotros, pero pues yo estaba así como que qué tema, y creo que es el momento justo. Pues mira, el asunto de Emiliano Zapata, pues hay como todos los personajes de la historia, ¿no? Como que algunos nos quedamos con la parte de lo que nos enseñan en los libros de texto, ¿no? Otros exploran un poco más. Y luego también hay contradicción hasta en cuándo nació, dónde nació, lo que quieras, si es leyenda o más bien qué fue lo que hizo leyenda, las versiones, todo esto. ¿Por qué hablamos de una apropiación de la imagen? O sea, no somos los morelenses propietarios de esa imagen, vamos a llamarlo así. ¿Tú cómo lo ves, Jesús? Mira, partimos del hecho primero de la disyuntiva que planteabas y que en su Ajá. momento lo han hecho varios autores, varios investigadores. ¿Quién fue Emiliano Zapata y para quién lo fue? Y me parece que quien resuelve de mejor manera esta disyuntiva es Jesús Sotelo Inclán en su obra Raíz y Razón de Zapata. Sotelo Inclán publicó por primera vez la obra en 1944. Y él se preguntaba justamente si era el Atila del Sur, como lo llamaron varios periódicos y lo llegó a llamar el propio José Vasconcelos, o era el apóstol del agrarismo, como lo llamó Antonio Díaz Soto y Gama. En esa perspectiva, lo que hizo Jesús Sotelo Inclán fue remitirse a las raíces y fue a Nenecuilco a conocer de primera mano, de viva voz, lo que Zapata representaba para la gente del lugar y de la región. Tuvo documentos que nadie había tenido antes, que le permitieron tener otra dimensión del personaje. Y lo que resultó fue un libro muy interesante porque lo que parecería ser una biografía termina no siendo una biografía. 2/3 del libro de Sotelo Inclán están dedicados a comprender el desarrollo histórico de Ananecuilco en el contexto de la región oriente del estado de Morelos, en el Valle de Amilpas. Y solo 1/3 lo dedica a la biografía de Emiliano Zapata, explicando por qué Zapata fue el resultado de todo este proceso de estos pueblos que durante centurias lucharon por sus derechos. En ese sentido, Sotelo Inclán se convierte en el principal referente para cualquier investigador, para cualquier autor sobre Zapata. Incluso la obra más conocida sobre Zapata, que se titula Zapata y la Revolución Mexicana, de John Womack, publicada por primera vez en 1969, inevitablemente abreva en la información que proporciona Jesús Sotelo Inclán. Vale decir que la obra de Womack lleva más de 40 ediciones, y la de Sotelo Inclán solamente tiene 3 ediciones, siendo más importante. Una es la de 1944, otra es la de 1970, que hizo la Comisión Federal de Electricidad, y una que puedo presumir que coordiné, yo fui el editor de esta versión, en 2010. Se imprimieron, se tiraron 6,000 ejemplares, agotados prácticamente. Tuvo una demanda muy interesante esta obra. Y en este contexto, la apropiación que se hace de Zapata es a partir del hecho de lo que nos enseñan desde niños que representa el personaje. ¿Quién es Zapata? Es el intransigente, es el revolucionario, es el hombre íntegro, es el intachable, es el hombre que pelea por los derechos de los pueblos. Esto en una perspectiva. En la otra fue el bandolero, fue el asesino, fue el violador, fue el saqueador, fue el destructor del progreso del estado de Morelos, fue el enemigo del desarrollo morelense.
Y si nos quedamos con estas dos vertientes antagónicas, lo que encontramos es un personaje incomprendido. Por eso, y cierro este planteamiento, he dicho que a los personajes hay que bajarlos de su pedestal, quitarles su naturaleza broncínea, y entonces sí, cuando les regresamos su naturaleza humana, podremos dimensionar lo que fueron en el momento histórico en el cual les tocó vivir. Y entonces podríamos entender que no eran predestinados y que personajes como Zapata y muchos otros, lo que tuvieron como diferente es que tomaron decisiones importantes en el momento preciso. Creo que ahí podemos ir desmenuzando al personaje a partir de una falsa disyuntiva de si era el bueno o malo. Fue un hombre con errores y aciertos. Y hay más desconocimiento de Zapata de lo que realmente conocemos. Oye, pero ¿y por qué entonces bueno, desde tu punto de vista, por qué nos dan esa versión, vaya, para construir qué? Hacia dónde nos quieren llevar en el pensamiento o en la intención? ¿Tú qué crees? Hay procesos interesantes. Si yo lo compararía con el proceso que se generó con respecto a la construcción del mito juarista. Paradójicamente, quien inicia con el culto a Juárez fue uno de los hombres que resultaron afectados por Juárez, uno de sus principales adversarios, Porfirio Díaz Mori. Porfirio Díaz. Y es Porfirio Díaz quien encumbra a Juárez a tal grado que aparece el rostro de Juárez junto a los rostros de Hidalgo y de Morelos. Lo equipara con esos dos personajes, con aquellos considerados padres de la patria. Y después el propio Díaz aparece junto con los tres personajes, pareciera una evocación en la actualidad de la aparición de personajes en los escudos oficiales del gobierno actual, cuando se mezclan ideologías que no tienen que ver entre sí. Claro. Algo semejante sucede con Zapata. Zapata se hizo enemigo de todos. Se hizo enemigo de Madero después de haber sido un maderista convencido. A la muerte de Madero se hace enemigo de Huerta. Cuando es destituido Huerta, ya era enemigo de Carranza. Y así con cada uno de ellos tiene una confrontación, salvo con Villa, hasta que tienen algunas diferencias que los obligan a seguir cada uno su línea de lucha. Lo cierto es que Zapata era el odiado por todos. Zapata era el incómodo. Zapata era, sí, el intransigente, a veces con razón y a veces sin ella, me parece, y que finalmente se convirtió en un referente de lucha para los pueblos. Porque él no fue a la ciudad a pelear. Él no pensaba en tomar ciudades importantes para tener el poder. Aun cuando planteó tener el poder desde el Plan de Ayala, esto es claro porque se plantea él mismo asumir la cabeza del movimiento revolucionario en el país. Lo cierto es que Zapata termina su vida siendo el rechazado por todas las corrientes de pensamiento y todas las corrientes de interés en la revolución. Sin embargo, es Obregón el que empieza a construir ese mito zapatista. Esa recuperación del personaje en la idealización del movimiento revolucionario para también construir un discurso desde el campo mexicano que requería de un elemento icónico, de un personaje fundamental, y este personaje fue Zapata. Esto no es de mérito de su figura, de su lucha, de su trayectoria, del ideario del movimiento que encabezó, pero sí se convirtió en un proceso de veneración desde el poder, desde el Estado mexicano, que permeó paulatinamente en otras estructuras, y vale decir que en Morelos Zapata empezó a ser venerado desde el momento de su muerte. Zapata era un líder reconocido, por razones que vamos a comentar enseguida, muy reconocido en la región centro del país y odiado en los ámbitos urbanos. Cuando se empieza a construir el mito zapatista desde los ámbitos urbanos, desde el poder público, desde la presidencia de la República, es que empieza a permear en estas estructuras sociales y se convierte en un referente obligado asociado con la revolución y con el triunfo de la misma. A lo mejor un referente, como dices tú, un referente obligado y una figura creada, como te preguntaba, con un propósito, ¿no? Había que fortalecer el nacionalismo, había que reintegrar al país, y entonces se fueron integrando a través de esta figura, especialmente al sur, ¿no? Al sur del país. Entonces,
crean todos estos mitos. Me voy a una película que se llama El héroe desconocido, no sé si seguramente la viste, ¿no? Donde Por Rafael Inclán. Rafael Inclán, donde se crea esa figura y al final de cuentas se hace que se mueva un pueblo pequeño en torno a eso que ellos mismos creen, ¿no? Creen que es su unidad, que es lo que los representa. Entonces, yo creo que a lo mejor va por ahí, ¿no? Del fortalecer una unión a través de una creencia, quitarse de pleitos, voy a decirlo así, de manera muy coloquial, ya a través de esa figura que nos representa, entre comillas. Yo es lo que creo que es lo que nos están inculcando, ¿no? ¿No cómo lo ves? Coincido parcialmente contigo en esta perspectiva que no se da solo con Zapata. No, Hay un claro. proceso muy interesante en el siglo XIX, cuando personajes como Vicente Rivapalacio, como Francisco Zarco, José María Vigil y otros, realizan esta obra extraordinaria que es México a través de los siglos. En México a través de los siglos se hace una recuperación de la memoria desde el México prehispánico, pasando por la conquista, la colonia, la independencia y terminando con la reforma. Y Rivapalacio, el coordinador de la obra, hace un planteamiento que me parece muy interesante. Dice que están lo suficientemente cerca de los sucesos de la independencia y de la reforma como para tener la información precisa y al mismo tiempo tienen la distancia suficiente para no cargar esa aproximación a la historia con elementos afectivos. Sin embargo, me parece que no lo consiguen. Siempre hay una carga afectiva. Y esto nos hace remitirnos también a los historiadores del movimiento independentista. Cómo se convierte Carlos María de Bustamante en el apologista de los insurgentes y cómo Lucas Alamán se convierte en el constructor del discurso histórico desde los conservadores. Y vale decir que esta visión de liberales y conservadores es una visión maniquea de la historia y de la realidad, porque no eran polos opuestos, no eran polos confrontados. Había una enorme diversidad de expresiones en estos dos extremos, porque había lo mismo liberales radicales que moderados, había lo mismo conservadores radicales que moderados, y en medio de ellos había diferentes posturas. Peor aún, si revisamos, por ejemplo, la historia del parlamentarismo en México, nos encontramos con lo que vemos en la actualidad. Un día un parlamentario defendía con todo su ahínco, con todo su esfuerzo, la monarquía unipersonal, y en la siguiente sesión estaba defendiendo el triunvirato. Un día un legislador defendía a capa y espada la República Federal, y el otro día estaba defendiendo la República Centralista. Este vaivén ideológico, que no ha dejado de existir, tiene una gran diferencia con la actualidad. En la actualidad se han acabado las ideas. En la actualidad no hay propuestas programáticas. En la actualidad no hay una visión de Estado. Hay intereses de facciones ignorantes. Sin embargo, en el 19, el debate de las ideas era tremendo, era impresionante. Había personajes de altos vuelos que daban un cariz enormemente diferente a esta discusión de cómo construir una patria. Podemos revisar muchos momentos de la historia donde encontramos esta construcción de lo ideal y regreso a México a través de los siglos. Lo que hacen estos autores es tratar de reivindicar el pasado indígena. Y si uno revisa la obra, ve esos grabados extraordinarios de un pasado maravilloso y parecería que están construyendo la justificación para explicar por qué Juárez es el presidente de la República, por qué Juárez es el salvador de la patria, como lo llamaron algunos, no ellos, algunos otros apologistas del juarismo. Porque Juárez representa el origen indígena que están defendiendo en esta obra, y al mismo tiempo representa la visión de la modernidad, la construcción de un Estado que algunos toman como referente a los estados europeos, otros toman como referentes a los estados en América, en todo el continente, y es ahí donde empieza a construirse este mito. Son muchos los puntos de partida a los cuales podemos recurrir para entender por qué Zapata se convierte en un referente. Sin embargo, Zapata no llega a ser el referente de todos los sectores sociales como sí lo fue Madero. Madero
en su corta vida política, a pesar de su enorme torpeza en la conducción de un proyecto cuyo capital dilapidó en muy breve tiempo, traicionó a quienes lo apoyaron, se alió con aquellos a quienes había combatido y terminó siendo asesinado a traición por confiar en quien no debía confiar. Es decir, así podemos resumir esta historia de Madero. Y a pesar de todo, Madero se convierte en el referente fundamental para entender la historia de la revolución y la posrevolución. Claro. Bueno, vamos a ir a un corte aquí en Efecto Mariposa. Estamos con Jesús Zabaleta Castro con el tema de Emiliano Zapata, aprovechando el festejo, la celebración de su natalicio, este 8 de agosto. Regresamos aquí a Efecto Mariposa con este tema. Aunque el semáforo epidemiológico nos permite reanudar actividades, el riesgo de contagios por COVID-19 todavía está latente. No bajes la guardia, aplica las medidas de sana distancia y mantén estricto el uso del cubrebocas. Recuerda que la ley que regula el uso de cubrebocas en Morelos busca la conciencia y responsabilidad de todos. Con acciones responsables, Morelos avanza. 54ª legislatura. Congreso del Estado de Morelos. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Regresamos aquí a Efecto Mariposa con este tema de Emiliano Zapata y la apropiación de su imagen de la ignorancia al oportunismo. Nos acompaña Jesús Zabaleta Castro, que pues estamos hablando aquí sobre este tema de la apropiación de la imagen, de la ignorancia al oportunismo. O sea, cómo es que ha pasado en diferentes etapas, vamos a decirlo así, o diferentes enfoques, ¿no? Bien, de la gente que se ha apropiado, como tú lo dices, de la imagen, cómo lo han explotado, para qué ha servido y por qué, y te quiero preguntar por qué lo llamas como oportunismo, ¿no? ¿A qué te refieres con el oportunismo? Bien, partimos de la ignorancia. Si le preguntamos a cualquier morelense o a cualquier mexicano cuál es el lema de Zapata, inmediatamente se responde tierra y libertad. O la tierra volverá a quien la trabaje con sus manos. Sin embargo, eso no es cierto. Jamás tuvo como lema ni Zapata ni el Ejército Libertador del Sur el de tierra y libertad. Y este lema, más el de la tierra volverá a quien la trabaje con sus manos, fue un invento de Diego Rivera, cuando en la década de los 20 se le encargó hacer los escudos de varios estados que no tenían escudo, y se le ocurrió poner estas dos frases a manera de lemas revolucionarios que todos asociaron con el zapatismo. El movimiento libertador del sur, el Ejército Libertador del Sur, tuvo dos lemas. El primero fue cuando promulgó el Plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911, y que fue el de justicia y ley. El documento ahí está. Justicia y ley fue el primer lema. Después sufrió una modificación y se convirtió en un lema con 4 elementos: reforma, libertad, justicia y ley. Y con ese lema firmó Zapata, y con ese lema firmaron otros representantes del propio Ejército Libertador del Sur, del centro y sur, se menciona a veces. Y aquí podemos ir identificando la construcción de estas mentiras. Y nos hemos formado una idea falsa de Zapata a partir de lo que ya también comentamos, de si era un asesino o no. En la guerra tenía que haber sangre. Sin embargo, ha habido una propensión a la creación de un discurso apologético, de justificación de lo que los zapatistas hicieron. Y hay un libro que por razones obvias, los defensores de Zapata o no citan, o lo citan con escepticismo, o lo citan para descalificarlo, que es Los crímenes del zapatismo, memorias de un guerrillero, así se llama el libro, Los crímenes del zapatismo, memorias de un guerrillero, de Antonio Melgarejo, publicado en 1912. Nos habla de la manera más cruda de los crímenes que cometieron los miembros del Ejército Libertador del Sur.
Y hay, no voy a citar pasajes por la crudeza de los mismos, la obra está disponible en línea y podemos compartirla, por supuesto, y nos habla de la toma de lugares como Yautepec, como Jonacatepec, como Tlaquiltenango, Jojutla, Cuautla o Cuernavaca. En Jojutla particularmente describe la rabia, la furia con la cual entraron los revolucionarios a quemar casas, a quemar negocios, a violar mujeres, incluso menores de edad, a asesinar de manera vil a sus adversarios. La venganza, cebar la venganza en la gente que vivía en Jojutla sin haber tenido que ver ni con el sojuzgamiento, ni con el maltrato, ni con el despojo a esta gente. Y hay escenas, insisto, muy crudas que Melgarejo narra. Pero este libro lo rechazan muchos, e incluso lo tildan de una novela. Dicen que algunos que inaugura la novela de la Revolución porque no corresponde a la realidad. Y la realidad es esta: hubo crímenes de ambos bandos. Y no fue Zapata un apóstol, no fue un santo. Zapata fue un hombre de carne y hueso que encabezó un movimiento dentro de una guerra y donde tuvo que tomar decisiones que costaron cientos o miles de vidas. Cuando hablamos de la apropiación de Zapata, siempre he dicho que es en función de lo que corresponde al interés de quien utiliza a Zapata. Y yo he dicho en términos de definición de colores que Zapata ha sido negro para los anarquistas, también ha sido rojo para los comunistas, fue verde para los priistas, para los panistas en el gobierno, en 2 gobiernos del Estado, Zapata fue de color azul. Para algunos gobiernos del PRD se hizo amarillo. Ahora tiene tonos marrón. Y también encontramos con que Zapata se ha vuelto multicolor. Zapata ha sido elemento del movimiento lésbico gay. Cierto. Pero también encontramos al Zapata Punk, que habla de un movimiento urbano fundamentalmente, y hay imágenes muy interesantes de ese Zapata Punk, o el Zapata con un pasamontañas, que es emblema del neozapatismo, mal llamado neozapatismo, que vale decir entre paréntesis que es una guerrilla de caricatura. Es la única guerrilla en el mundo que es escoltada por el ejército al cual combate para recorrer parte del país y presentarse en los foros más importantes de la nación. Pero vaya, más allá de esta visión personal, son las apropiaciones que se hacen. Zapata ha sido útil para todos ellos, pero aún más, Zapata es útil para que un investigador pueda tener puntos para permanecer en el Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, por ejemplo, Zapata es útil para hacer conferencias, para publicar libros, para obtener becas, para hacer tesis. Claro. Zapata es útil en el discurso de los políticos que con total hipocresía, en la conmemoración de su muerte el 10 de abril o en la conmemoración de su nacimiento el 8 de agosto, hablan lo que no sienten, hablan de lo que no saben. Claro. Y Zapata es finalmente un constructo ideológico que resulta completamente ajeno a la realidad cotidiana. Y esa realidad cotidiana es por la que él y su gente lucharon y que se muestra todos los días en el campo morelense, en el campo mexicano. De lunes a domingo vemos a hombres fundamentalmente, muchas veces acompañados de mujeres, o las mujeres desde su casa ayudándolos, labrando la tierra, esforzándose, partiéndose la espalda, sudando el arrancarle a la tierra los productos, muchas veces sin los recursos suficientes, sin la tecnología necesaria, sin los financiamientos que requieren, sin el apoyo para los mercados de sus productos, y finalmente siguen siendo los olvidados. Mientras hay un acto público de algún presidente municipal, gobernador o el presidente de la República, hay campesinos que están arando la tierra. Algunos lo siguen haciendo con yuntas de bueyes o de mulas. Esta es la doble realidad, y es la realidad hipócrita de una sociedad que se apropia de un personaje, pero que nada se parece al personaje. Yo conozco mucha gente que habla de Zapata, pero de Zapata no tiene absolutamente nada de conocimiento y ninguno de sus principios. Oye, pues, yo te voy a decir una frase, palabras lapidarias con las que totalmente coincido, Jesús Zabaleta Castro. Porque bueno, así es, o sea, yo lo vemos a diario, esas palabras en los actos oficiales, sin sentido, sin sentimiento, y nos quedamos nada más con el romanticismo de la historia. Es lo que yo he visto y lo que tú has vivido también en muchas ocasiones, en el transcurso de tu
de tu actividad y de mi actividad. Oye, Jesús, Claro. ¿con qué, bueno, qué es lo que podríamos, o tú crees que podríamos rescatar de esta imagen, especialmente de Zapata? O sea, porque pues tiene pros y contras, obviamente, tiene virtudes y defectos, pero qué podemos rescatar para uno mismo? ¿Tú qué propondrías? Yo propongo primero acercarnos al conocimiento más preciso, más detallado, más profundo del personaje. Uh-huh. El propio Jesús Otelo Inclán lo describe como un árbol señero, y del cual conocemos solamente su fronda, pero Sí. hay que bajar hacia sus raíces para comprender su historia. Claro. Y esto tenemos que hacer con cualquier personaje en la historia estatal o nacional, comprenderlos en su justa dimensión. ¿Por qué Porfirio Díaz, por ejemplo, es uno de los personajes más odiados en la historia de México? Cuando fue uno de los más grandes militares, y sin personajes como él, Sí. Juárez no habría sostenido su gobierno, Claro. ni habría vencido a los franceses, porque vale recordar que Zaragoza venció a los franceses en Puebla en la batalla del 5 de mayo de 1862. Pero si uno revisa en los partes militares, no hizo mucho realmente Zaragoza. Tal vez sí plantear una organización, pero si vemos la participación de personajes como Díaz y otros más, a ellos se debió que haya ganado Zaragoza. Uh-huh. Pero esta toma de Puebla duró 3 meses. 3 meses después ya había muerto Zaragoza y los franceses recuperaron la plaza. Pero en la batalla del 2 de abril de 1867, Porfirio Díaz, encabezando las fuerzas liberales, tomó de manera definitiva la plaza y de ahí se trasladó a la Ciudad de México para iba a entrar de manera triunfal, pero su visión institucional lo hizo detenerse para entregarle la plaza a Juárez, y Juárez entrara como presidente de la República. Y Juárez, en un acto de traición, no lo incluyó en la entrada triunfal de las fuerzas liberales a la Ciudad de México. Ahí fue uno de los puntos de mayor ruptura. Vale decir que el otro Zapata que no conocemos es el Zapata traidor. Yo siempre he afirmado que Emiliano Zapata traicionó a Otilio Montaño, el verdadero autor del Plan de Ayala, el primer ideólogo del Ejército Libertador del Sur, a quien cuando llegaron a Morelos, los ideólogos urbanos, como el propio Antonio Díaz Soto y Gama, Manuel Palafox, que venía de ámbitos urbanos, pero también administrador de haciendas, Octavio Paz Solórzano, el padre del escritor, el propio Gildardo Magaña, autor de una extensísima obra sobre el agrarismo en 5 tomos, Emiliano Zapata y el agrarismo de México. Todos ellos vieron como enemigo a Otilio Montaño y lograron introducir en Zapata esta idea, y Zapata terminó traicionándolo, dejándolo a su suerte en manos de sus principales enemigos. Le formaron con acusaciones falsas, con documentos apócrifos, un juicio en el cual no tuvo derecho a defensa. Zapata permitió que así fuera y fue fusilado, insisto, en esta perspectiva de que Zapata lo abandonó, Zapata lo traicionó. Esto es parte de lo que tenemos que conocer de Zapata. Y lo que tenemos que hacer es adentrarnos en esta visión de otros textos, de otras visiones, de otras perspectivas, de otras fuentes. De lo contrario, nos quedaremos con el discurso apologético, que es el del discurso que encumbra al personaje y le quita todos sus defectos para constituirlo en un santo, en una deidad, en una figura de veneración. Pues aquí es una difícil tarea para mucha gente que no tenemos esa facilidad de leer tantos textos, ¿no? O que a mucha gente no le interesa, además, ¿no? Yo obviamente reconozco tu capacidad y también pues me gusta mucho lo que estás platicando, porque nos tiene que tenemos que abrirnos a una visión distinta sobre todos los personajes y sobre todos los temas, ¿no crees? ¿No lo crees así? Sin duda, y yo te felicito por este espacio en donde puede haber un debate de ideas abierto, sin cortapisas, con respeto también, claro. Pero siempre con esta perspectiva crítica. Si no abordamos la historia de una manera reflexiva y crítica, entonces no estamos acercándonos correctamente a la historia. No podemos desechar la historia por oficial, tampoco podemos asimilar por completo la historia no oficial. Hace algunos años escuché una barbaridad de un historiador, Francisco Pineda, que murió el año pasado, este año, creo que murió a principios de este año. Francisco Pineda es el más reconocido historiador contemporáneo del zapatismo. Él una vez decía
que no iba a hablar de historia oficial, sino de la historia verdadera, y asumiéndose él como el detentador de esa historia verdadera. Esa historia. Eso termina siendo absurdo, los extremos se tocan, no hay una verdad absoluta, las verdades son tantas cuantos elementos integremos para intentar descifrar esa realidad. Lo cierto es que en la medida en que nos acerquemos como ciudadanos no especializados, que querramos aprender de nuestra historia, tiene que ser a partir de esos elementos que ya están en muchos casos disponibles en redes, ya están en muchos casos disponibles en fuentes de fácil acceso. Muchas veces lo que nos falta es interés, adentrarnos un poco en esto. Y terminaría también con el tema de la apropiación y del oportunismo, con una situación que se ha discutido poco. El año antepasado, un descendiente de Emiliano Zapata Salazar decidió registrar el nombre del caudillo del sur como marca ante el Instituto Mexicano de Protección Industrial, lo cual me parece no solo perverso, sino estúpido. Me parece oportunista. Y esto es parte de lo que tenemos que enfrentar cotidianamente. Y si alguien quiere utilizar el nombre o la figura del general, tendrá que pagar derechos a esta persona que obtuvo finalmente el registro. Estos son los oportunismos a los cuales me refiero. Como muchos descendientes verdaderos o falsos de Zapata han aprovechado el apellido para obtener beneficios. Yo conozco también a otra parte de la familia que de manera digna ha llevado el apellido, que de manera digna no ha utilizado el apellido para obtener beneficios, que lo que ha obtenido lo ha hecho con su trabajo, pero está esta otra parte de la familia, verdadera o falsa, insisto, que busca usufructuar el nombre de Emiliano Zapata solo por haberlo heredado de sus padres o de sus abuelos. Esta es parte de la realidad que tenemos que entender. Y Emiliano Zapata, en esta conmemoración que vivimos de los 142 años de su natalicio, tiene que ser un punto de referencia para poder seguir reflexionando sobre este personaje y este momento de la historia. Pero el próximo mes estaremos conmemorando los 200 años de la falsa consumación de la independencia, porque igual se nos impuso una idea, un modelo de que había nacido una nación y no es cierto. La fecha emblemática del 27 de septiembre es solo la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, pero eso no concreta una independencia. Al otro día se firma el acta de independencia, pero no se concreta la independencia, y esto sucede varios años después, porque hay que recordar la historia de Agustín de Iturbide como emperador. Pero bueno, ya habrá otro espacio para hablar de esto, pero es parte de lo que tenemos que hacer, reflexionar críticamente la historia para tener una idea más clara de lo que realmente sucedió. Jesús Zabaleta Castro, pues te agradezco muchísimo, de verdad, que te hayas tomado un momento para estar en este programa de Efecto Mariposa, con este tema sobre Emiliano Zapata y la apropiación de su imagen, de la ignorancia al oportunismo. Jesús Zabaleta Castro, muchas gracias por estar con nosotros. Rafael, te agradezco mucho, de verdad. Pues gracias a toda la gente que vio este programa, Efecto Mariposa, con su servidor Rafael Anaya. Otra vez gracias, Jesús, y pues esperemos que nos vean, que nos sigan sintonizando aquí en Cadena Sur Multimedios por Facebook y Cadena Sur Noticias por YouTube. Buenas noches, y esto fue Efecto Mariposa.